Bienvenidos a Alineación Indebida. El Palace destrozó el techo de cristal y con los restos Guardiola se cortó. Un día para los libros de historia del fútbol inglés en el que el Crystal Palace consiguió el primer gran título de toda la existencia del club. No era la primera vez era la primera vez. Punto. Un punto en el marcador y una estrella, Eberechi Eze, que brilla incluso bajo el sol. El que vio al Crystal Palace convertirse en campeón de la FA Cup. El Arsenal es subcampeón de la Premier League, tras derrotar a la corona, la saudí en este caso, y es un nuevo castillo. Mientras que el ecuatoriano segundo Castillo fue de las pocas leyendas del Everton que se perdió la despedida del Everton masculino del legendario estadio de Goodison Park. Vinieron los Santos y fue una celestial victoria para el equipo de David Moyes, como también para el Chelsea, el Aston Villa y el Nottingham Forest en sus respectivas candidaturas para clasificarse a la Champions League. Todo eso y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para llevar a cabo el episodio de hoy, yo soy Ander Iturralde y junto a mí se encuentra un fantástico panel que comienza por nuestro argentino favorito, es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo? Hola, Ander. Muy bien realmente. Anoche fuimos con la comer comida peruana de alto nivel. Gonzalo, cambia, corta esto. Gonzalo, no. En España es otra cosa. No importa. Sea lo que sea en España, acá es lo que sea. Oscar. Es un grupo. Me chupa la pija. Bueno, todos estos pitidos, queridos oyentes, los podéis no escuchar en patreon.com/alineación indebida. Muchas gracias. Continuamos ahora con lo apto. Vamos a comer comida peruana. La verdad que muy bien, a muy buen precio y unas porciones absurdamente enormes, como habrán visto en Twitter. Así que estoy muy bien por ese lado. Por otro, obviamente, venimos como siempre a atacar al peor colectivo que existe en este planeta. No estoy hablando de la policía, que podría ser también, sino de los árbitros. Así que nada, vamos obviamente a hablar al respecto. Ahí está. También en compañía de la voz que ya habéis escuchado, Óscar Portugal. ¿Cómo estás, Óscar? Yo también vengo aquí para hablar mal de un colectivo, para hablar mal del polen de las gramíneas y para hablar mal de otro colectivo que se le ha pasado a Gonzalo, que es el país de Israel. Bueno, el país, el pseudo país. El estado ilegítimo. Un país que quizá podría jugar el mundial con fondo de bikini y Euskal Herria, ¿no? Joder. Madre mía, programa con muchos pitidos que, de nuevo, si queréis ahorraros esta inconveniencia, queridos oyentes, patreon.com/alineación indebida, desde €1 a $1 lo tenéis sin censura. Y finalmente es nuestro hondureño residente en Nederlandia favorito, es José Pérez, que viene de celebrar una liga, además. ¿Qué tal, José? Hola, Ander, hola a todos. Pues yo, pues sí, el colectivo del que vengo a hablar mal el día de hoy es del club de fútbol Ajax, pero ya hablaremos mal de ellos más tarde. Efectivamente. En la parte final del programa llegaremos a la absurdidad que ha sido el final de temporada de la Eredivisie, de la Liga Holandesa de Fútbol. Y nada, estamos aquí como siempre en Alineación Indebida para comentar todo lo que nos ha dejado el fútbol inglés este fin de semana con FA Cup y Premier League. Y como siempre, si nos queréis apoyar, si os gusta lo que hacemos, es la primera vez que nos escucháis, os podéis suscribir de manera gratuita en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en YouTube, donde sea que escuchéis los programas. Y si os gusta muchísimo lo que hacemos, si ya sois recurrentes, como decía al principio, os podéis suscribir desde tan solo €1 o $1 al mes en patreon.com/alineación indebida. El link, como siempre, está en la descripción. Estos programas solo son posibles gracias a las contribuciones de nuestros suscriptores de pago. Y como siempre, queremos escuchar de vosotros en comentarios, dad like, compartid el programa, todas esas cosas que nos ayudan muchísimo para seguir creciendo. Y nada, ahora ya sí que sí, vamos
con el fútbol de este fin de semana que nos ha dejado bastante bueno, la verdad. Y vamos a empezar, como no, por Wembley, por el partido que ha visto al Crystal Palace coronarse campeón de la FA Cup, ganándole 1-0 al Manchester City. Crystal Palace 1, Manchester City 0. Para comenzar este análisis vamos a escuchar un audio de nuestro compañero, nuestro viejo amigo de, en este caso, la Liga, Matt Cannon, que es aficionado del Crystal Palace, y para uno que conocemos le hemos pedido el siguiente audio, así que le agradecemos mucho a Matt que nos lo envíe y vamos ya con Matt Cannon. Es tan difícil explicar qué es lo que realmente me sienta ahora mismo. Se me tembla la voz. Es verdad que llevo un par de días con unos pints a tope celebrando, pero es que he intentado explicar y pensar en lo que pasó el otro día. Me entran ganas de llorar, se me pone la piel de gallina, pelos de punta, no sé, se me acaban los adjetivos. No soy capaz, de verdad, de explicar realmente lo que me siento, y todos los aficionados del Crystal Palace nos sentimos cuando pitó el árbitro ese momento, ese final de partido. Todo el mundo habrá visto las imágenes de la gente llorando, la gente abrazándose, la gente sin creérselo, la gente mirando hacia el cielo y diciendo: ¿cómo es posible que este equipo, que ha sufrido tanto a lo largo de su larga y dura historia, haya sido capaz de ganar, de levantar un título como el FA Cup, además contra un equipo tan grande, tan bueno como el Manchester City, un equipo que al final tiene muchos más recursos, sobre todo económicos? Al final este equipo, el Crystal Palace, no debería de estar compitiendo con equipos como este, un equipo tan humilde, tan pequeño, del barrio. Que no deberíamos de estar aquí. Nuestra historia es una historia de superación, porque al final hemos sufrido tanto, ha habido tantos obstáculos para superar, para llegar donde hemos llegado, que si me hubieses dicho hace 15 años que fuésemos a ganar la FA Cup, me habría reído en tu cara, porque yo he visto a este equipo pelear para evitar descender a tercera. Yo he visto a este equipo casi desaparecer en 2010. Acabamos en la bancarrota y casi desaparece, casi deja de existir. Otra cosa superada milagrosamente. Yo he visto a este equipo subir a la Premier en el playoff. He visto a este equipo palmar una vez más otro fracaso más en la final en 2016 contra Manchester United. Este equipo, la historia es de sufrimiento y de superación y de no rendirse nunca. Y eso es lo que hace que esto sea tan especial. El otro día ganó el fútbol. Ni los millones del Manchester City pudo con el corazón y el coraje de mi equipo, que siempre ha enseñado, aunque fuesen en los momentos más complicados. Y fíjate, ha habido muchos muy complicados y muy duros. El camino hasta llegar aquí ha sido tan arduo y duro y largo y bien fucking jodido, que todo eso hace que sepa increíblemente bien. O sea, más que increíblemente bien. Es que no soy capaz de explicarlo. Pero vamos, el mejor fucking día de mi vida. Y de todos los aficionados del Crystal Palace. Después de tantos fracasos, después de superar situaciones que parecían imposibles de superar, insuperables, hemos llegado a una final y hemos ganado a un gigante, un equipo con más recursos y joder, un equipo mucho mejor. Y es increíble. Ganó el otro día el fútbol. Come on, you Palace. Increíble. Voy a llorar. Adiós. Ahí estaba Matt Cannon, lo que significaba para la afición del Crystal Palace ganar esta FA Cup.
Gonzalo Carol, Crystal Palace ganando al Manchester City en Wembley, partidazo, partidazo por lo que significa, ¿no? Final un poco de estas finales que no son las más emocionantes del mundo en cuanto a que sea una interacción entre los dos equipos de poder a poder, pero que vio al Crystal Palace prevalecer de manera brillante, de manera exitosa, valga la redundancia, y bueno, pues con sus grandes estrellas, con su entrenador logrando neutralizar al Manchester City y campeones en este fin de semana de mayo, este sábado de mayo, en el gran escenario del fútbol inglés. ¿Se acuerdan cuando uno solía prender la tele para ver un partido de un equipo de Guardiola porque sabía que iba a jugar bien al fútbol, que iba a divertirse? Qué tiempos, ¿no? Qué tiempos. Gonzalo, tú cuando debutaste hace casi 4 años en el podcast eras guardiolista. Es que es así. Yo tengo el libro justamente de Martí Perarnau, de la metamorfosis de Pep. Tendría que sacar el bueno de Perarnau, creo yo, una segunda metamorfosis para explicar, bueno, en este entrenador tan, ¿cómo decirlo? De alguna forma, tan cobarde en muchos aspectos, tan prepotente también en la derrota, porque ahora vamos a hablar del partido, pero lo que hace con Dean Henderson cuando termina el partido, que el arquero del ex United lo va a saludar y le dice que no y lo mira mal. O sea, Pepe está completamente arruinado y lo peor de todo es que le entran absolutamente todas las balas. Hay desde el video ese que salió, él saliendo del hotel, donde un fanático, creo que no sé si era del Liverpool, lo filma diciéndole que estás enojado porque perdiste y se le queda el humo. Desde ahí hasta acá en adelante, cuando también en Anfield se lo burlaban en el estadio y él hacía la seña de cuántas ligas había ganado, pero da mucha vergüenza ajena el bueno de Pep. Y el planteo de los partidos de sus equipos también van por ese lado, porque sí, el City tuvo chances para no solamente empatarlo, sino incluso para ganar el partido. Sí, el City tiene, podemos decir, mejores jugadores, aunque eso en parte, en algunos casos, como el de Doku o el de Savinho, es un poco debatible. Podemos evidentemente decir que Dean Henderson ha sido una de las figuras del partido, un Dean Henderson que también quizás debería haber sido expulsado cerca del minuto 20 de partido aproximadamente, pero es que no, a este City, quizás otro City que haya generado estas ocasiones, uno lo imaginaba incluso generando muchísimas más, pero es un poco este City que está en la línea de lo que yo vengo comentando hace ya un par de años, que está bien que el City va a seguir ganando títulos, que va a seguir peleando, que le va a seguir yendo bien. Esta temporada ha sido una excepción quizás, pero es en las formas sobre todo. No puedes pasarle al City que tenga que entrar un chico argentino visiblemente desnutrido, nacido en la provincia del Chaco, como Claudio Echeverri, con 0 minutos de fútbol en los últimos 5 meses. ¿sí? 0 convocatorias, de hecho. 0 convocatorias, que entra en el minuto 76 y sea, junto a De Bruyne, que creo que ha sido de los pocos jugadores que ha estado a la altura en el Manchester City en este partido, que sea junto a De Bruyne el único rasgo de personalidad, de pedir la pelota. Está bien que erró 2 ocasiones, una que define mal, que hay un pequeño desvío también, que termina definiendo al bulto de Henderson, otra también en el área que le saca el arquero inglés, pero es que ya solo el hecho de poder recibir entre líneas, entre 1000 piernas y por lo menos encontrar espacios que no encontraste, obviamente no los ibas a encontrar con Haaland, que no encontraste con Marmoush, que no encontraste con Foden cuando entró en esos fantasmagóricos 20 minutos que jugó Phil Foden. Y al final el Palace aprovechó sus ocasiones, aprovechó sus jugadas, tuvo también incluso la posibilidad de haberla aumentado con ese gol de Muñoz correctamente anulado por el desvío en offside de Ismail Azar. Tuvo alguna que otro acercamiento también, pero
al Crystal Palace le alcanzó con aprovechar esa contra muy bien gestionada por Mateta, definida a la perfección por Eberechi ese. Incluso para mí teniendo ciertos... ¿cómo se podría decir? Teniendo ciertos desperfectos en defensa, porque para mí por momentos tanto Wharton como Kamada permitían que, por ejemplo, que Bernardo o que De Bruyne condujesen con demasiada libertad de frente al arco, simplemente con defender bien el área, con un gran Maxence Lacroix, con un imperial Chris Richards, anulando por completo a Erling Haaland. Con eso al Crystal Palace le alcanzó para ganar una, pese a que el City tuvo sus ocasiones, una más que merecida victoria y su primer título como institución. Ahí está. José, Barney Roney decía en The Guardian, después del partido, respecto al partido, que el City al final del partido había logrado ese extraño logro, ese extraño hito de ser el equipo que, entre comillas, merecía ganar bajo todas las métricas, por decirlo así, y que, sin embargo, no dio la sensación de ser efectivamente el equipo que mereció ganar, ¿no? No fue ese City que Gonzalo pues ahí ha ido explicando, ¿no? Que realmente era un tsunami constante y que era cuestión de tiempo que marcase. Sí, tuvieron muchísimos disparos, sí, vivieron en torno al área del Crystal Palace el partido entero, pero es como una versión fantasmal, ¿no? Del mejor City que hemos visto, y el Crystal Palace, bueno, pues aunque sea un cliché decirlo, lo quería un poquito más, o tenía las armas con las que hacerlo un poquito más definidas, un poquito más afiladas, y le terminó saliendo. Señor, usted está utilizando a Barney Roney para provocarme. Esto lo sé. Efectivamente, José, por eso yo a ti, no a Oscar. Es decir, esto es un esfuerzo para ver si como el primer tercio de todo lo que he dicho. Lo demás lo he ido añadiendo yo. Es para ver si le echo mierda a Barney Roney. Pero, en fin, sí estoy de acuerdo con Gonzalo. Es que estoy de acuerdo en el sentido de que creo que si uno lo ve, pues sí, que si el City hizo méritos para ganar, pues hasta cierto punto sí, que tuvieron más disparos, que probablemente en otro día el Palace no mete sus ocasiones y el City sí le sale alguna. Eso puede pasar, pero es que es exactamente eso. Nosotros estamos acostumbrados a poner, digamos, la barra normalmente para el City está más alta que esto, pues. Es decir, no es, ya como se dijo, no es ese equipo que arrasaba en años anteriores. Ya desde el momento en que, digamos, ves el medio campo, pues claro, ya en 2025, si te ves, digamos, en la medular un Bernardo De Bruyne, ya dices, van a ser tiempos difíciles. Sí, claro, termina siendo el ejemplo de un City que con estos dos en la medular te puede crear algo, y bueno, Kevin De Bruyne te va a crear desde donde lo pongas al final, pero sí te deja un equipo que tiene un poco mandíbula de cristal. Entonces es un poquito la historia del City en los últimos años, de que no, este partido es un poco esa historia de que no le llegan tan seguido, pero cuando le llegan, se llega con peligro y es medio gol. Entonces tampoco sorprende pues que el Palace haya notado la ocasión que tuvo. Y sí, del lado del City pues serán 20 y tantos disparos, pero es de esos partidos donde, no sé, yo miraba, luego del partido veía los números y claro, es como no me quedaba la sensación de que era tanto disparo y que el dominio era tanto, porque sí, el City llegaba al área, pero digamos, le costaba sacar un disparo en buenas condiciones. Y de ahí del Palace, claro, hay mérito, pero para mí el Palace tiene mérito. Es que esto fue casi como un partido del Fulham. Es decir, que no me gusta particularmente cómo jugaron, no me parece que defendieron particularmente bien, no, pero compitieron bien. Y eso era lo que se necesitaba. Sí, cuando
o sea, necesitas que tu portero haga 2 paradones, el del penalti y más tarde el remate de Doku, si no me equivoco. Claro, eso al final te decide el partido. Sin esas 2 paradas el City sería campeón. Y al final pues tenemos al Crystal Palace campeón. Moscar, que bueno, pues Oliver Glasner... Sí, o sea, sin eso ser la actuación más brillante que hayamos visto, como bien dice José, creo que ignorando el marcador, y que al final obviamente es lo más importante, pero bueno, en cuanto al análisis de cómo transcurrió el partido, pues sí, no fue el partido más formidable que jamás ha jugado el Palace, pero Oliver Glasner logrando encontrar la manera, una vez más, de ganar un título, como lo hizo con el Eintracht de Frankfurt al Glasgow Rangers. Mira, que tuvieron que ir hasta los penaltis contra un equipo escocés, y sin embargo Oliver Glasner terminó haciendo al Eintracht de Frankfurt campeón ese día, y campeón aquí. Y digamos que, bueno, pues al final los jugadores clave le respondieron. Henderson, Chris Richards comenzando, por decirlo así, la jugada del gol con un balón largo sobre Mateta, primero atrayendo la presión del City, cosa clave también para que el City pudiese estar todavía más abierto, más desplegado, y luego hay Mateta con Kamada y finalmente, bueno, Everett sí, esa asistencia de Daniel Muñoz, una jugada fantástica y que vale el primer título de la historia, el primer gran título. Tienen una Full Members Cup, que es este torneo que se creó en el fútbol inglés cuando estuvieron sancionados de jugar en competiciones europeas, pero por fin ya es el primer título completo, por decirlo así, el primer gran título que gana este equipo en sus más de 100 años de historia. Sí, y yo creo que lo mejor que se puede decir de Glasner en esta final en concreto es que ha sido superior a Guardiola tácticamente. Para mí, el plan que se ha impuesto en el partido ha sido el de Glasner, que desde el inicio ha dejado claro que su intención era quedarse atrás, esperar al City y una vez recuperaban posesión, salir sobre un Mateta que de espaldas debe ser de el mejor, si no de lo mejor junto a Chris Wood de toda la Premier League, con ese plus de que sí que es más potente al espacio. Y además con la compañía de tanto Everett, sí, ese campeón de un torneo de ajedrez de gente famosa este mes pasado, y Ismail Assar, que le dan esa compañía para salir al contraataque, pues se sintió durante todo el partido a un Crystal Palace cómodo que no sufrió ante un City que pues repitió un poco las sensaciones de toda la temporada en donde han sido un equipo muy predecible, muy fácilmente anulable, y que el día que una de las lagartijadas de Doku no salen o una de las de Sabiño tampoco salen porque están ante un buen bloque defensivo, pues no tienen mucho más argumentos más allá de los dos extremos que no paran de intentarlo, porque si bien De Bruyne tuvo algunos pases brillantes, que es lo que le queda en su juego, esa visión, ese último pase final que nunca va a perder, aunque tenga 50 años, no fue suficiente con un Haaland que estuvo muy mal, por no decir que desaparecido. Creo que le dio tres pases sin contar los saques los saques tras gol. Y pues es que al final, si no eres capaz de alimentar a Haaland en el área, Haaland no te va a dar nada más en tu juego colectivo. Podemos hablar de la cagadera que tenía el muchachito Haaland, digo, porque después se hace el temperamental, ¿viste? Acertadamente les dijo a los del Arsenal que se mantengan humildes, ¿no? Que no se vengan tan arriba, eso estuvo bien, pero lo que hizo este muchacho de no querer patear el penal para que lo patee Marmoush es una borrada increíble que celebro de todas maneras, porque obviamente refuerza mi relato, este partido nefasto, lamentable de un tipo que es el agente 007 de las finales con el City. 7 partidos, 0 goles, 0 asistencias en finales con el Manchester City. Este muchacho al que por alguna razón, porque es grandote y evidentemente algunos fanáticos del fútbol tienen alguna fijación con ver un tipo grandote y rubio, lo tenían o lo querían meter en una conversación a la que no pertenece, que es a la de ser uno de los mejores del mundo, claramente, porque no lo es, por
por obvias razones. Ahí está. Ander, pará, eso. una cosita más también. Sí. Antes. Bueno, iba a comentar las dos jugadas controversiales. Exactamente, gracias. Sí, Dean Henderson, a ver, es decir, primero es el gol del Crystal Palace, 1-0. Y en el rato posterior, en esos minutos en los que el City pues, va con quizás un poco más de fuerza, queriendo reaccionar al gol encajado, Dean Henderson despeja un balón con la mano fuera del área, lo cual, a ver, tiene muchas aristas. Por un lado, normalmente sería solo amarilla, pero al ser último hombre se consideraría que es roja, ser jugada en la que, digamos, niega una ocasión clara y manifiesta de gol. Lo que lo convierte en una especie de 50-50 que hace que el árbitro le dé el beneficio de la duda a Dean Henderson, aunque con bastante polémica y controversia, porque bueno, es un 50-50 bastante apurado, es el hecho de que llegaban en esa dirección dos defensas del Crystal Palace, que me imagino que eran Richards y Lacroix. Pero claro, luego está el argumento de, bueno, si no toca el balón ahí Henderson con la mano, Haaland se va, Haaland le hace la vaselina y marca, y da igual que lleguen los dos defensas del Palace, no daría tiempo. Pero bueno, digamos, el juicio es, llegaban dos defensas del Palace, por eso no es una ocasión clara y manifiesta y es solo amarilla de Henderson. Juicio y luego, errado sí. de... como lo es nuestro querido amigo Stuart Atwell. Ninguna novedad con este payaso para empezar, un ridículo idiota, pero por otro lado celebramos que una vez, aunque sea una vez en la vida, el equipo que sea perjudicado sea la basura de Manchester City, que de todas maneras convengamos que está bien, fueron perjudicados, pero lo que ibas a decir, Ander, El penalti 10 minutos después fueron beneficiados de la manera más horrenda posible. Bajó la llamadita de Emiratos Árabes, muchachos, nos cagaron, los tenemos agarrados los huevos, devuélvanos lo que nos quitaron. Y fue obviamente a los árbitros no imparten justicia, recordemos, no están para impartir justicia, están para beneficiar al poder en cada partido. El más poderoso es el que sale beneficiado por lo general. Entonces, para eso sirven, para impartir justicia. Está a la vista que no. Bueno, el penalti es, sí, una jugada en la que tiene Bernardo Silva el balón dentro del área. Tyrick Mitchell va al suelo, en una decisión quizás un tanto torpe, pero bueno, va al suelo. Muy inteligente Tyrick Mitchell no es ir al piso cuando está Bernardo. O sea, claro, o sea, Bernardo. Es que me pareció muy, muy precipitado todo. Y ya una vez Bernardo Silva ve que el otro va al suelo y es como... Si yo me empiezo a caer, va a haber contacto en lo que yo, antes de que yo llegue al suelo, voy a entrar en contacto con Mitchell. Y, claro, por lo tanto, hay suficiente contacto para que esto sea penalti. Con lo cual... Pero es que se tira descaradamente antes. Es descarado cómo se tira antes y cómo él se termina cayendo sobre Mitchell. Que, insisto, no es la decisión más inteligente ir al piso contra Bernardo yéndose hacia línea de fondo con su diestra además. O sea, no es que iba a centrar de zurda. Me pareció patético, que está bien, pero este penaltito es ridículo. Es ridículo. Y después cuando hablemos del Chelsea lo vamos a tocar también, pero hubo varias cuestiones que pasaron en el Chelsea. Una de ellas fue un penal sobre Tyreek George de Onana, que no hubo contacto alguno, que es muy evidente que Tyreek George se tira, y lo revisan y lo revierten. O sea, estuvo bien. Acá el árbitro cobra sin haberlo visto, o sea, porque no lo vio por la posición en la que estaba, y nunca llaman al árbitro a que revise la jugada. Es ridículo, surrealista, absolutamente todo. Y ahí está. José, Óscar, ¿algo que queráis añadir de este partido? Que sobre la jugada esta del penalti de Bernardo Silva, a mí me hizo gracia porque la justificación que dieron como para decir que no era penalti en la televisión de la FA Cup, o sea, en la retransmisión de la FA Cup oficial, era que tocó la pelota, que además toca la pelota, que yo no me había fijado de inicio, pero es verdad que con la puntera toca el balón antes de que se caiga, o sea, bueno, antes de que toque a Bernardo Silva, porque caerse como ya se estaba cayendo. Yo estaba tan concentrado en el contacto con Bernardo Silva que tampoco... Sí. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo tengo un último dato, Ander, si me permitís. El dato es Eddie Nketiah, exjugador del Arsenal, llegó esta temporada al Crystal Palace proveniente del club de Londres
Y esta temporada ha levantado un título Eddie Nketiah, mientras que el Arsenal nuevamente se ha quedado con las ganas de levantar una copa, de ganar un campeonato. Ese es un muy buen dato a tener en cuenta y que me gustó mucho y por eso lo traigo a colación. No sé, Oscar, ¿qué quiere opinar al respecto? No, por favor, vámonos ya, o sea... No, yo puse un tuit al respecto que Eddie Nketiah se fue al Crystal Palace para ganar títulos y así ha sido. Efectivamente. Y Eze, y Wharton, y Daniel Muñoz, y Mateta, y nos alegramos enormemente porque un equipo así haya logrado mejorar la marca de 2016, que fue ser subcampeón de la FA Cup, finalista, esta vez han sido ganadores de la FA Cup. Genial por ellos, genial por nuestro amigo Matt Cannon y por toda la gente del Crystal Palace. Y por nuestro amigo Santiago Tomasi, que está muy contento, que me consta. Efectivamente. Odiador del Crystal Palace porque considera que despidieron a Hodgson de manera ruin e injusta. Pues bueno, en esta ocasión diré, Oscar, que ha celebrado la victoria del Palace porque fue derrota del Manchester City. Así que todos juntos en el glasnerismo. Arsenal 1, Newcastle 0. José, hablábamos ahí del Arsenal. El Arsenal certifica su subcampeonato de la Premier League por tercer año consecutivo. Victoria 1-0 contra el Newcastle, partido que, bueno, podía decidir esa segunda plaza, ese subcampeonato, también la clasificación ya matemática para el ganador a la Champions League del año que viene. Pero, bueno, el Arsenal cumplió. Declan Rice apareció como contra el Real Madrid para marcar el gol decisivo. ¿Qué me cuentas de este partido? Bueno, 3 segundos lugares, eso es muy Arsenal, ese three-peat, me gusta. A ver, yo soy madridista, no le puedo hacer mucha guasa al aficionado del Arsenal estos días, y más con cómo Declan Rice le pega el balón. En fin, un partido muy interesante. Bueno, me pareció un partido bastante igualado, excepto ese segmento de esos primeros 20 minutos donde donde a Raya le ha tocado hacer la actuación de portero de la temporada, porque sí fue... gracias al propio David Raya, ¿eh? O sea... Eso sí. O sea, le apostó a 10 atajadas en 45 minutos en 1xBet el muchacho Raya. Es muy estilo, ese fue muy estilo de Gea, sí. me recuerda un poco a eso, pero sí, entonces es raro encontrar equipos que le pueden hacer este tipo de daño en transición al Arsenal, y claro, y en esas partes, por ejemplo, hay una jugada donde, por ejemplo, ahí te das cuenta donde digamos, Thomas Partey es una debilidad en transición para el Arsenal. Ahí va viendo, digamos, dónde están los puntos débiles del equipo, y el Newcastle se ha aprovechado bastante bien de eso en los primeros 20 minutos. Pues ha logrado aguantar el Arsenal, y luego de esos 20 minutos ya la cosa estuvo mucho más igualada, y de ahí pues ya el resto del partido ya es un poco más lo que uno se esperaba, que es algo más igualado, con donde tal vez la acción más grande era en corners, pero en general fue el partido esperado, es decir, fue lo que me esperaba de este partido. Ahí está. Oscar J.J. Bull de The Athletic hacía un hilo en Twitter durante el partido. Creo que bastante interesante porque el Newcastle solo juega con 3 centrales los partidos contra el Arsenal. Y en general les suelen dar muy buen resultado. Esta vez fue la primera vez esta temporada que no, después de 3 victorias para el Newcastle este año contra el Arsenal. Este fue el día en el que el Arsenal logró tomar de nuevo la sartén por el mango, por así decir, y contrarrestar a un Newcastle que parecía tenerle totalmente tomada la medida a este equipo, no del todo en esta ocasión. Sí, bueno, pero de todos modos a mí lo que me parece es que el plan de partido volvió a salir bien, porque de nuevo la defensa de 3 ayuda a tener muchas ayudas rápidas a los laterales, que es donde se concentra el ataque del Arsenal, principalmente por la banda derecha con Saka, y en el partido de hoy pues ganó el Arsenal porque
porque dio la casualidad de que Rice metió un golazo de estos que mete uno cada 25, o sea, que se meten uno cada 25 tiros, dio la casualidad que lo clavó. Pero no me parece que fuera un partido merecedor de victoria del Arsenal, y para mí lo más justo quizá hubiera sido un empate o quizá incluso una victoria del Newcastle, que me parece que mostró ser un equipo mucho más compacto, que sí que se notaba que se jugaba bastante más que el Arsenal, que sí, si bien no estaba asegurada ya la clasificación a Champions, Tenía 2 puntos más, claro. O sea. sí, con sumar un punto contra Newcastle o Southampton ya se lo aseguraban matemáticamente. Entonces se nota esa menor intensidad que el Newcastle, que se jugaba la vida. Y bueno, pues tampoco ha sido un partido particularmente interesante. Yo he de confesar que al minuto 20 caí durante 5 minutos, porque digamos que he tenido una noche dura. Y bueno, el resto del partido tampoco ha sido particularmente reseñable. Más allá del descuento, ya al final del partido, que el árbitro decidió que estaba poco emocionante el partido, entonces pasó de pitar faltas y el partido se volvió completamente loco de un lado a otro, con faltas por todas partes y el calvazo sin pitar una. Bueno, que lo resuelvan los jugadores, ¿no? Esto no se pide constantemente. No, y así fue. O sea, Barn, ya con el partido acabado, casi se zumba con todos. Bueno, bien, para eso está. Dan. Yo quiero aportar un dato también que tengo acá. A ver, antes de ir al Chelsea United. Resulta que Richie Calafiori, que ingresó en el complemento por la lesión de Saliba, Richie Calafiori llegó al Arsenal esta temporada. Richie Calafiori. Llegó esta temporada proveniente del Bologna, ¿sí? Con el objetivo de pelear títulos. Resulta que, mientras el Arsenal no ha ganado un solo título, el Bologna en 3 semanas le ha ganado al Milan la final de la Copa Italia, ganando un título por primera vez en 51 años. Nada, ese era otro gran dato que acá me apetecía comentar. Ahí está. ¿Alguna pincelada más, Gonzalo? Muy breve. No, habla de Kiwior, Gonzalo, habla de Kiwior. No hace falta. ¿Qué voy a hablar de Kiwior? Habla de Kiwior. ¿Qué? ¿Por marcar a Osula, boludo? Voy a hablar de Kiwior. Oye, partidazo otra vez, mejor que Saliba desde que se lesionó Gabriel. Está bien. O sea, pará. Estás diciendo entonces que Saliba está sobrevalorado. Quiero saber eso. Estoy diciendo que Saliba lleva 2 meses a un nivel regular. Está bien. Mediocre. Te honra reconocerlo. Muy bien. Fantástico. Chelsea 1, Manchester United 0. El Chelsea logrando una victoria crucial, no inesperada, porque el rival era este Manchester United que solo juega la Europa League, pero sufrieron, y al final una absoluta genialidad de Reece James hace que el Chelsea tenga, bueno, pues todo de su lado, la sartén por el mango, para clasificarse a la próxima Champions League. Genialidad de Reece James, una pirueta que termina en un grandísimo centro sobre Marco Cucurella, y que Cucurella remata a gol. 1-0, victoria. Gonzalo, ¿qué me cuentas? Como para empezar, quiero contar que fue surrealista el equipo con el que tuvo que presentarse el Chelsea. Para empezar, sin delantero centro, con Tyreek George, que convengamos que de los canteranos que ha sacado el Chelsea en el último tiempo, es un jugador completamente normal, medio pelo, más allá de que no es malo como tal, es mejor que Madueke probablemente, no es muy difícil, pero es un jugador que en el mejor de los casos para mí terminará haciendo carrera en un equipo Brighton, Forest, véase alguno por el estilo. Y el banco suplentes fue una joya. Tenés en el banco suplente 5 defensores, Malagusto, Badiashile, Chalobah, Achampong y Aaron Anselmino, que apareció con vida, 2 arqueros y 2 mediocampistas. E incluso teniendo ese recambio, que eran Dewsbury Hall, el fichaje estrella, petición de la basura, el entrenador jugó la enorme cantidad de 0 minutos, mientras Enzo Fernández... Gonzalo, esos clics que se escuchan eres tú recopilando los datos con los que meterte con Dewsbury Hall. Sí, probablemente.
Mientras que Enzo tuvo que jugar con una conjuntivitis los 90 minutos de este partido. Pero más allá de eso, creo que los primeros minutos fue mejor el United, sobre todo porque, bueno, merezcan esta pelotudez, ¿no? De querer hacer que Rich James juegue por dentro, de que Enzo suba como delantero. Igual, esta vez no fue tan marcada esa posición de Enzo como delantero, pero claro, regalás toda la banda derecha porque la banda derecha no la ocupa nadie y el United en esos primeros minutos en su sector izquierdo pudo generar algún que otro acercamiento con Patrick Dorgu por la izquierda. Pero más allá de eso, en los primeros minutos, después el Chelsea a partir de los 20 empezó a agarrar un poco más la pelota, siempre obviamente de forma bastante previsible, porque ya sabemos todo lo que significa el modelo y el sistema de Maresca con estos jugadores. Pero dentro de eso rescato que por lo menos vimos a un Reece James más suelto para ir al ataque, más allá de la jugada del gol. En el primer tiempo hay un bombazo que saca de volea, que la casa espectacular que pega en el palo. Era un gol que hubiera recordado mucho al de Pavard contra Argentina o al de Nacho Fernández contra Portugal, si mal no recuerdo había sido. ¿Me corrigen? La volea, Oscar. Sí, contra Portugal. Contra Portugal. Hace un remate muy similar que pega en el palo y se va afuera, pero la repetición desde atrás es espectacular. Pero eso, un Chelsea que dependió mucho a lo largo de todo el partido de lo que pudieran hacer Palmer y Caicedo. No fue el mejor partido de Enzo, de Madueke y de Pedro Neto. Mucho no se puede esperar. Y además eso, no tenías ningún tipo de recambio ofensivo en el banco, entre suspendidos, lesiones y Sancho sin poder jugar al ser un jugador a préstamo por parte del Manchester United. Por suerte, el bueno de Amorim tuvo clemencia, metió a Garnacho en partido, no hizo absolutamente nada más que obviamente comerse una gambeta de Reece James que hace una especie de giro y pone un centro espectacular a la cabeza de Cucurella, otro gran partido también de Marc, temporadón del lateral español, que se consolida con este gol importantísimo. Y no hay mucho más que contar. El United tuvo alguno que otro acercamiento con Amad Diallo en el segundo tiempo, que intervino increíblemente bien Robert Sánchez sin mandarse muchas cagadas. Y no mucho más. Bruno estuvo muy bien controlado por Moisés durante todo el partido. De hecho, hasta tuvieron algún que otro cruce porque se notaba que el portugués estaba un poco sacado de quicio, porque entre que él lo marcan y sus compañeros mucho no ayudan, que digamos. Es normal desesperarse en esas situaciones. Y por último, voy a preguntarles, ¿han visto en su vida en el United un delantero peor que Rasmus Højlund? Porque lo de este chico todas las semanas sorprende, pero porque yo creo que no se puede ser peor de lo que es este muchacho, pero todas las semanas demuestra que se puede ser incluso un poco más malo. Es realmente horrible. O sea, Colwill de temporada bastante cuestionable, al lado, a la hora de defender a este burro, ¿sí? Pareció la reencarnación de John Terry a ese nivel, porque es un delantero que no aporta absolutamente nada, pero nada al juego, no le hace un favor a ninguno de sus compañeros ofensivos, pierde todo por arriba, pierde todo por abajo, es incapaz de aguantar una pelota de espaldas. Yo no entiendo cómo este chico costó 70 palos, pero bueno, será problema del United y del bueno de Sir Jim Ratcliffe de Ineos. Una pausa y volvemos aquí en Alineación Indebida. Ya estamos de vuelta en Alineación Indebida para comentar el resto de la jornada de la Premier League. Hemos hablado del United, nos toca hablar del Tottenham. José, que perdió por supuesto 2-0 con el Aston Villa el viernes por la noche. Era una garantía que estos dos resultados iban a ocurrir así, que iban a perder estos dos equipos, y así fue. El United, por un lado, con todos o casi todos los titulares que uno presupone van a estar en Bilbao, en el 11 titular del Manchester United, y el Tottenham todo lo contrario.
contrario, ¿no? Ya con las lesiones de Bergvall, Maddison y Kulusevski, Postecoglou no quería que se lesionase nadie más. De hecho, Romero y Van de Ven no fueron ni convocados. No vayan a lesionarse camino al estadio. Y al final el Tottenham, pues bueno, perdió el partido, pero es la estrategia que ha tomado nuestro entrenador australiano favorito de vamos a reservar a todos y aunque lleven 2-3 semanas sin jugar, desde el último partido de Europa League, es la apuesta que hacemos, que lleguen todos sanos, porque la clave para que gane el Tottenham partidos de fútbol es que estén sus 4 defensas titulares y su portero titular. Si no, se fastidia todo. No sé, de cómo la Aston Villa ganó 2-0. ¿Te imaginas que hay una gripe, Ander? Cállate. Un Tottenham que dejó de clasificarse a una Champions League porque, o sea, les pusieron carne en mal estado en una lasaña en el año 2005 en el hotel, justo antes del día de la jornada final de Premier, ¿eh? Así que... Correcto. Eso 2005-2006, pero bueno, esa época. Sí, eso estaba pensando yo, que más que el resfriado, que alguien les dé un pollo ligeramente y a ver qué pasa con el Tottenham. Pero sí, es un partido que, digamos, desde la perspectiva del Tottenham, pues se daba por perdido. No hay realmente mucha noticia aquí. No pasó mucho del lado de un Tottenham que ha creado, 3 disparos. Para el Aston Villa, pues se sintió esto muy como trámite. Y así es un poco difícil analizar un partido porque al final un oponente está ahí, el otro realmente no lo está. Entonces, ¿de qué conclusiones puede sacar uno de esto? Pues muy poco. Estaba Sergio Reguilón, ¿no? Claro, es un poco de... Claro, si está Sergio Reguilón... O sea, ¿cuál es la pregunta y cuál es la respuesta? O sea... Eso estaba pensando yo cuando lo vi, es como, ese es un nombre que no he escuchado en un rato. Gonzalo, ¿tú tienes algo? Gol de Camara, gol de Konsa, el Aston Villa de nuevo con todo a su favor para clasificarse a la Champions League. Le queda jugar contra el Manchester United en Old Trafford en la última jornada. No sé, ¿qué me cuentas? Sí, si bien el Tottenham tuvo alguna que otra transición, hay una muy buena pelota que le saca el Dibu a Wilson Odobert en una contra que gestionó Matistel. Es que al final creo que se nota la diferencia entre ambos equipos, la diferencia de nivel, de dinámica. Obviamente esto todavía más acentuado al final por lo que es el hecho de jugar con suplentes un equipo y otro con titulares. Pero una cosa no quita la otra, ¿no? Es que ha sido muy superior a Aston Villa, ha hecho un muy buen gol mi pollo Camara, entonces estamos muy contentos. Tengo que reconocer que Amadou Onana ha jugado un buen partido, vino con una seguidilla de buenos partidos, pero obviamente cuando ya no importa lo hace, ¿no? Este burro y contar los... Como que cuando no importa, pero si el Aston Villa está en plena lucha por meterse en Champions, ¿qué me estás contando? No importa, me refiero a cuando lo tenía que hacer en Champions contra el PSG, dio pena, y acá sí, juega muy bien contra el Tottenham de el Neymar inglés Mickey Moore y contra Archie Gray, que bueno, no tiene demasiado mérito, pero... Ha sido un partido muy, muy completo. Madsen estuvo muy bien también en la izquierda. Konsa, recientemente relacionado con el Chelsea con supuesto interés, ha hecho un buen partido además de su gol. Ha sido un partido muy completo. Como quizás algo interesante para comentar también es que Emiliano Martínez, una vez finalizado el partido, se fue entre lágrimas, aplaudiendo a los hinchas del Tottenham, saludando, en lo que parece ser despedida del arquero del Villa Park. Informó mi amigo personal que me tiene bloqueado en Twitter, Gastón Edul, periodista ensobrado, libertario, amiguito de los jugadores de la selección, entonces tiene info de buena mano, es en lo único que tiene buena info, semejante idiota. Dijo que bueno, que el Dibu parece que se va a ir, que en Aston Villa buscan rejuvenecer la posición y que hay clubes grandes de Europa interesados en el que no se iría a Arabia como se mencionó, lo cual sorprende ese interés después de esta temporada más bien floja, probablemente la peor de Emi Martínez desde que con el Rotherham, el Reading y el Getafe. Pero digo,
desde que explotó con el, Claro, con el por eso Arsenal me de refiero. Arteta. Hay que ir antes de eso. Exactamente. Y hay que ver si en esos equipos atajó mal, pero es que esta temporada ha sido muy, muy negativa por ese lado, con Emi Martínez y con errores de forma regular que ya hemos repasado y que hemos hablado a lo largo de toda la temporada, pero parece que se irá. No dicen que dos clubes, hoy en DirecTV Sports dijeron los que yo creía más probables por una cuestión de necesidad, si se quiere, que serían el Manchester United por un lado, que me encaja, Ojo. y por el otro, que me encantaría para verle la cara de merluzo a Óscar Portugal, sería al Barcelona, ni más ni menos. Claro, yo lo que estaba pensando, de grandes clubes europeos solo se me ocurría el Barcelona. Y es como, ¿el Barcelona va a fichar a Emi Martínez? No, eso no me termino de cerrar, pero... Hay que ver que Emi Martínez veríamos en otro club, si Emi Martínez de las temporadas anteriores. A pesar de su mal año, a ver, tiene 32 años solo, es decir, esto 33. Para un portero, para un arquero. Por eso, no es especialmente veterano. Yo creo que, o sea, aunque igual no sea ya top, es un portero que sí te puede cumplir a este nivel. Yo creo que hay margen para que repunte, que luego igual esto ya es una tendencia y va a un equipo nuevo y sigue al mismo nivel que este año. Puede ser perfectamente, pero creo que todavía tiene el beneficio de la duda. Muy de acuerdo con eso y convengamos que el Barcelona se ha tenido que plantar en Champions con un arquero que estuvo 6 meses retirado, que fuma y con, bueno, Ter Stegen que tiene recordemos. Entonces, que tiene que gratuito. Ter Stegen, que es el primer arquero que tiene. A ver, yo les propongo si quieren hacer un juego. Hay no queremos. Una narrativa en Twitter, sí, de jugadores que tienen. Sí, jugadores de fútbol masculino. Entiendo que en Argentina os la pela todo, pero esto es muy ofensivo. O sea, fuera de las fronteras argentinas. Ander, el fútbol es un ambiente puramente. Santa madre de Dios. Pero bueno, y se entendería lo de Dibu al United por una cuestión de que Onana es de lo peor que se vio jamás. De que Onana el Inter también. Mira, ¿En quién? ¿Está jugando el Racing ahora? Está jugando el Racing. O sea, Oscar casi no viene a grabar hoy porque está jugando el Racing. Están jugando los Denver Nuggets. Claro, estás viendo a los Nuggets y al Racing a la vez. Hijo de la gran... Perdón, es que... ¿Habéis visto alguna vez el vídeo este de Nico Jackson que falla por tanto que hacen un vídeo en el que van aumentando la portería por 1,5 todo el rato? Sí. Pues el de Racing acaba de fallar una que creo que se la ha sacado del campo. O sea, no entra ni en una portería de 10x10. Bueno, Ander, puedes continuar. Ahí está. West Ham 1, Nottingham Forest 2, José. Bueno, partido crucial para el Forest, apurando las últimas opciones que le quedan para clasificar a la próxima Champions League. De ganar en la última jornada el Chelsea, se aseguraría, como mínimo, su clasificación a la Europa League en vez de la Conference League. Quedan 2 partidos del City por jugarse entre medias, lo que hace, bueno, que el City tenga todavía más margen de error, pero de perder, por ejemplo, el City esos 2 partidos, pongámonos en ese supuesto, y el Nottingham Forest ganar al Chelsea en la última jornada, sería el Forest quien fuese a la Champions League y el City a la Conference League, ya luego dependiendo de lo que hiciesen Villa y Newcastle también en cuanto al Chelsea. No sé, de este partido, a ver, partido muy feo, partido en el que el Forest tenía que ganar de cualquier manera, lo termina haciendo con un error bastante grosero de Areola, que regala el gol, o sea, siendo redundante, a Morgan Gibbs White, y luego Milenkovic, una jugada que ha costado Dios y ayuda dirimir si era fuera de juego o no. Termina subiendo al marcador 0-2, y Bowen con el gol de la jornada, quizás el gol de todo el mes. Típico Bowen. O sea, la levanta con la espuela y la pega de volea. O sea, es una preciosidad. Es un golazo terrible, ¿eh? Sí,
Pues que ese es un clásico de Bowen que siempre le salen esas. Pero sí, bueno, este partido es lo que te imaginarías. Es como te imaginas que pierde, digamos, un equipo de Graham Potter, que es un entrenador que me gusta mucho, pero es exactamente, si yo me imagino un equipo que es un poco la kriptonita de un equipo de Graham Potter, sería algo como este Forest. Entonces, un equipo certero, un equipo contundente. Y un West Ham que intenta, pero claro, falta un poco de polvo. Al final siempre termina faltando un poco de pólvora para convertir el juego en ocasiones. Y estaba enfrentando a un Forest que, pues, precisamente ese tipo de contundencia para convertir juego en ocasiones, pues no le hace falta. Entonces, todo le salió... digamos, sin mucho problema al Forest, sobre todo dada la actuación de Areola, que no solo fue el error del gol, sino que en general una actuación que no fue particularmente buena. Digamos, las salidas en saques de esquina y todo también daban miedo. Entonces, sí, yo al final, esa es para mí la palabra clave, contundencia. Un equipo la tuvo, el otro no. Sí, completamente de acuerdo. A ver, el West Ham, pues eso, sigue siendo este proyecto a medio hacer, en el que, bueno, o sea, siendo que veo un vídeo de jugador que se despide del West Ham ya cada 2 horas, Fabianski, Cresswell, también se va Kufal, también se va Danny Ings, se ha hablado de posibles salidas de Mavropanos, de Guido Rodríguez. Veremos cómo termina pintando el West Ham el año que viene con Graham Potter en principio, si es que no dan algún golpe de timón muy precipitado, pero en este partido pues 3 puntos de oro para el Nottingham Forest. Óscar, Gonzalo. Es increíble cómo el West Ham siempre termina, digamos, ficha delanteros y luego termina necesitando delanteros de todas maneras. Sí, porque siempre ficha a los peores delanteros posibles, ¿no? Fulcrum, siendo justos, todos veíamos venir que iba a ser mal fichaje. Y buen fichaje no ha sido. Por rendimiento. Y bueno, luego tiene a todos estos buenos jugadores de ataque. Kudus, Bowen, Luis Guillermo ya veremos. Soler hasta cierto punto. Paquetá, que ha tenido un año horrible. Sí, Somerville, Miguel Antonio, que sobrevivió milagrosamente a su accidente de tráfico. Sí, el West Ham está un poco en ese problema. A ver, uno quiere pensar que pueden hacer un cierto reseteo, algo más profundo este año con Graham Potter y ya moldear el equipo en torno a lo que él más querría. Pero, no sé, va a ser un verano importante para que el West Ham acierte en sus decisiones. Gonzalo, ¿algo más por aquí? Óscar. Yo, sí, en la línea de eso que comentaste, dentro de todo lo malo del West Ham, me quedo con, por lo menos a mí me parecieron positivos los ingresos de Soler por un lado y de Luis Guilherme por el otro. A mí me extraña que Soler haya jugado poco con Potter, porque si bien no es un jugador que me encanta, no es un fuera de serie, es un mediocampista que de recorrido, con cierta calidad técnica como para poder jugar a ritmos altos y darle quizás un poco esa progresión que le faltó a este West Ham de Graham Potter, muy rocoso, carente de creatividad. Si bien Soler no es eso, sí te compensa acompañando mejor a Kudus, mejor quizás a Bowen, y hace una jugada entre Soler y Luis Guilherme, que también me parece que es un jugador que la temporada que viene tendría que empezar a sumar más minutos, que no termina en gol, porque del otro lado está Sels, que para mí es el mejor arquero de la Premier League esta temporada, casi que de principio a fin, y hoy otra vez ha salvado al Forest cuando estaban ya 2-1 en un par de ocasiones, y ha sido muy importante para explicar esta victoria también del equipo de Nuno, que por lo menos vuelve a la senda del triunfo. Y de cara a la última jornada está todo apretadísimo justamente en Champions, y que es hablar un poco de eso, Ander, aprovechando, porque tenemos Newcastle con 66, Chelsea... Lo que tenemos es una ambulancia a la vuelta. Una ambulancia de fondo, es terrible. Ahí pasó, ahí se fue. ¿A quién se llevará la ambulancia a la Conference League? Estoy en Capital Federal, dicho sea de paso. A ver, esto lo dices como si en la news no hubiésemos escuchado mil sonidos diferentes a través de la ventana. La aclaro por las dudas.
Tenemos Newcastle, Chelsea y Aston Villa empatados en 66, City con dos partidos por jugar todavía el City, que juega contra el Bournemouth, por lo tanto va a ganar porque el Bournemouth es la Real Sociedad de la Premier League, un equipo de mierda del que juega muy lindo hasta que tenés que esperar algo de ellos y obviamente no van a cumplir. La Real que se clasificó para la Champions, que ganó su grupo de Champions. Siempre hay una primera vez, Ander, siempre hay una primera vez. No, digo, como dices que nunca hace nada, yo te explico lo que ha dicho además en los dos últimos años. O sea, Sí, Ander Barrenechea es el extremo más talentoso. Ya está Gonzalo cambiando los parámetros de la discusión. O sea, de repente, o sea, la Real no hace nada, la Real hace y no sé qué de Ander Barrenechea, nada que ver con la discusión. Claro, rescato que han ganado la Copa del Rey contra su máximo rival, además. Pero bueno, son equipito del que cuando necesitas que hagan algo no hacen nada. Juegan bien hasta que necesitas que ese jugar bien te sirva para algo. No va a servir para nada, el City va a entrar a Champions probablemente, entonces va a quedar todo entre Newcastle, Chelsea, Aston Villa y Forest, con Chelsea y Forest en un duelo directo. Para mí, no sé qué opinan ustedes, es el que pierda entre Chelsea y Forest, es el que queda fuera, uno de los que queda fuera. Bueno, dos quedan fuera, la cosa es quién va a dónde. O sea, porque, es decir, van 3 de estos 5 a la Champions y los otros 2, uno irá a Europa League y otro a Conference League. Sí, tenemos. ¿Cuál? Uno irá a Conference League, es decir, pongámonos en el supuesto de que el Chelsea cae al 7º puesto. En ese caso, si el Chelsea gana la Conference League, no habrá ningún equipo de la Premier el año que viene en la Conference League y el Chelsea, como ganador de la propia Conference, pasará a jugar Europa League junto a, pongámonos, Crystal Palace, que ya es seguro, y Nottingham Forest. Bien. Última fecha es Forest-Chelsea, para mí uno de los partidos más importantes, ya con no mucho más que jugar. El Aston Villa visita Old Trafford, por ende súmenle los 3 puntitos de por sí al equipo de Unai. Y quien más nos interesaba de acá, el Newcastle. ¿Dónde está el Newcastle? Recibe al Everton. Everton que ya no se juega nada, pero que sin embargo sigue sumando resultados. El efecto Moyes. El efecto Moyes, efectivamente. 2 victorias en los últimos 3 partidos, el otro un empate, 7 de los últimos 9 puntos. Sí, va a ser interesante. Moscar, no sé, sí. Porque claro, tenemos esos 2 partidos del City, que veremos lo que hace contra el Bournemouth el martes, y luego cierra en Craven Cottage, efectivamente, como ya señalaba Gonzalo. Y el Chelsea es visitar al Nottingham Forest en la última jornada, el Aston Villa es visitar al Trafford y el Newcastle recibirá al Everton. Sí, la verdad es que con todo lo puta mierda que ha sido la liga por arriba y por abajo, yo no recuerdo ver una pelea por Europa así. O sea, está Newcastle 66, Chelsea 66, Aston Villa 66, City 65, falta un partido, Forest 65, digamos por los puestos de... Sí. Sí. 5 equipos para 3 puestos de Champions. Claro. 5 equipos de los cuales... No son equipos por los que uno le gusta sentarse a mirar. Quizás por eso es que están tan empatados. Siendo el Aston Villa, para mí, el que llega a este tramo final de temporada, mejor si se quiere. Sí. No, sí, claro, a ver, en realidad el City tampoco viene mal en Liga. Son 13 de los últimos 15 y tienen el gol average ganado con Chelsea y Aston Villa, salvo que goleasen por muchísimos goles. Ahora mismo el City está en más 24, el Newcastle en más 22, el Chelsea en más 20, el Nottingham Forest en más 13 y el Aston Villa es el que más le perjudicaría cualquier tipo de empate al estar en más 9. Y no me extrañaría para nada que al final se acabase decidiendo por diferencia de goles, que vamos, o sea, estoy bastante seguro de que puede pasar. Sí, de hecho, mira, estaba ahora aquí haciendo cuentas, claro, el Forest, por ejemplo, si el Aston Villa perdiese y el Forest empatase con el Chelsea, el Forest superaría al Villa por tener mejor diferencia de puntos. Es la única manera que Villa y Forest empatarían a puntos, al tener una diferencia de 1 punto ahora mismo, a falta de jugar ambos un último partido. Sí, no sé, José, por tu lado, ¿cómo lo ves? Yo, por mi cuenta, lo único que me interesa es todo lo que dé como el peor resultado posible para el City. Muy bien, por mi parte.
Yo creo que ese es el estamos resumen. literalmente todos en ese barco, ¿eh? Estamos todos en ese barco porque 2 derrotas del City, o sea, y que el Forest no pierda con el Chelsea en la última jornada, aseguraría al City en la Conference League de la próxima temporada. Claro, tú Ay, imagínate, qué precioso. imaginaos al resultados, pero- City yendo a jugar contra el Andorra. O sea, contra el Andorra. Ejemplo, Contra ya hemos visto al no, Chelsea hacer esa basura este año, pues ahora tocaría no sé, al City. justamente contra el Andorra no, porque está en primera red. Pero, Bueno, yo qué sé, contra el un equipo en del Andorra, Liechtenstein. no el Andorra. Sí, claro, es verdad que eso está ahí por... El Santa por culpa de Coloma, Gerard ¿no? Piqué. ¿Cuál es el que suele hacer esto en Andorra? Sí, el ¿no? Santa Coloma, sí, ese es el equipo al que Ahí me está. refería. Ahí está. Así que va a ser fascinante, porque sí, yo creo que el Villa le ganaría al United, no sé, a ver qué pasa en Bilbao este miércoles, pero yo creo que eso es lo probable. Que el Forest le ganase al Chelsea, yo creo que también es... No sé, a ver, ahí puede pasar cualquier cosa, pero siendo en casa, con tanto en juego, especialmente en términos emocionales y de ser como una oportunidad en la vida para el Forest, en el fútbol moderno, por decirlo así, es difícil que el Forest se instale sin un jeque detrás entre los equipos más potentes. Yo creo que el Forest puede ganar ese partido, lo cual, pues eso, podría dejar... Lo probable es que el City gane esos 2 partidos, sume lo suficiente para clasificarse también, y deje eso al Chelsea en Europa League, o sea, en Conference League, de ganar la Conference League al Betis, Europa League. Pero bueno, va a ser fascinante esa última jornada en la Premier League, que contaremos el próximo lunes aquí en Alineación Indebida. Nos quedan 3 partidos por comentar. José, se despidió el Everton masculino de Goodison Park, como ya comentamos en el programa del jueves. La próxima temporada el Everton femenino tendrá la oportunidad de despedir, de ser el equipo que cierre para siempre Goodison Park, en lo que, bueno, terminan de decidir qué hacer con el estadio. Pero el Everton masculino ya tiene el nuevo estadio construido, y así como el femenino tendrá la oportunidad de disputar sus partidos en Goodison Park, el Everton tendrá la oportunidad de hacerlo en el nuevo estadio, en el puerto de Liverpool, y se despidió a lo grande contra el Southampton, rival perfecto para despedirte a lo grande de lo que sea, y Iliman Ndiaye marcó un doblete muy, muy, muy bueno, 2 buenos goles para demostrar que el Everton, aun con todo lo convulso que ha sido este año, tiene al menos 2 jugadores de muy buen talento, como son Dwight McNeil e Iliman Ndiaye, y así lo demostraron en este último día. Bueno, le ha ido mejor que al United y al Tottenham. Eso Mucho ya. mejor, efectivamente. Un equipo que aprovecha sus recursos bastante mejor. Sí, luego, bueno, y el pobre Beto que tuvo sus oportunidades, pero nada de nada. Bueno, yo sí que lo comento a puro highlights, porque yo entre esto y el partido de Leicester City me tengo amor propio. No voy a ver. Bueno, José, no sé, se te ha caído una lágrima, sientes tristeza porque ya no vamos a ver al estadio, a este bonito estadio ya tan rústico, tan puro, tan místico del fútbol inglés, ya no va a estar en la Premier League en el futuro. Hombre, yo creo que si uno es aficionado al Everton, creo que lo que yo estaría con paz con el hecho de que el equipo sigue existiendo, dado los últimos años. Entonces, que me sentiría triste por el estadio, bueno, pero el club existe, eso es lo importante. Efectivamente. No, a ver, y creo que en cierto modo es como, a ver, sí, siempre te da pena de cerrar esta clase de estadios, despedirte de estadios pues que son tan sinónimos con un club, que tienen un iconismo tan acentuado, pero bueno, creo que ya era el momento, ¿no? Es decir, es un estadio muy bonito, digamos, dentro de lo clásico del fútbol inglés, pero que obviamente ya era muy, muy antiguo y, bueno, que era pues, muy pequeño, muy apretado. Además da menos pena porque todo el mundo en el Everton parece estar muy contento con cómo es el nuevo. Sí, no, es decir, el nuevo parece estar, o sea, sí, por fuera va a parecer como todos los nuevos estadios, obviamente, pero bueno, los viejos estadios también se parecían mucho entre ellos, aunque la gente ignore este hecho. Y bueno, sí. A ver, con tal que no le pongan, con tal que no hagan la lata de atún del Santiago Bernabéu, está bien. Suficiente. Claro, o sea, se parecen todos entre ellos menos el que es especialmente feo. Claro. Correcto. Que es decir, desde que los amigos tuiteros dijeron que es una lata de atún, es que no me lo puedo quitar de la cabeza.
Efectivamente, el nuevo estadio parece estar muy bien diseñado, con una gran acústica, con bastante inclinación de la grada, para crear un poco ese efecto de la gente muy encima del césped. Y sí, o sea, un día bonito en el que, sí, o sea, lágrimas, te da pena por despedir lo que ha sido la casa de este club de fútbol durante tantos años. Pero, bueno, realmente una celebración, ¿no?, de todo lo que ha supuesto Goodison Park para el Everton a lo largo de su historia. Y que aquí llega a su final con esta victoria 2-0 sobre el Southampton. Antes de que cambies de tema, Ander, ¿en qué club veremos a Aaron Ramsdale descender la temporada que viene? Eso sería, creo Para que un mí, inaudito cuarto descenso. Para o sea, Leeds tiene que Leeds, salir. iba a decir Leeds. Leeds, es verdad, sí. Leeds, que yo igual lo que me había tirado un triple a mitad de temporada diciendo que para mí, pensando a dónde podía ir Kelleher del Liverpool, sin ver dónde un equipo pueda tener así, apostar por él como titular, quizás el Leeds con un proyecto un poquito más ambicioso, pero Ramsdale también me encaja ahí. Si no, puede ser también un Wolves, por ejemplo, que ya va siendo hora de reemplazar a José Sá, porque... A ver, digamos, ficharon a Johnston en el mercado invernal, no sirvió para nada. No cuenta. Y aparte Ramsdale... No digo, pero algo tendrán que hacer con él, o sea, tienen muchos porteros acumulados. Ramsdale viene a ser como el Manuel Neuer de los arqueros de los José Sás. Perdón, espera, ¿quién ha dicho que no lo he escuchado? Que Ramsdale es el Manuel Neuer de los José Sás. Ah, ok, vale. De ese perfil de arqueros. No me disgusta, la comparación. Ramsdale ya dijo a mediados de esta temporada que sí, bueno, cuando la decisión está de dejar un Arsenal que va tan bien por jugar, por tener minutos en un equipo tan catastrófico como este Southampton, Ramsdale decía que él prefiere jugar, sea el contexto que sea, y que uno de sus referentes vitales en la Premier League es Jussi Jääskeläinen, que fue portero del Bolton durante 500.000 años seguidos, siempre titular, en los años que estuvo el Bolton en la Premier. Y sí, yo creo que Jääskeläinen tiene una carrera mejor en virtud de que no se fue comiendo un descenso tras otro. Pero creo que da un poco ese perfil si acierta con su siguiente destino, Aaron Ramsdale. Así que veremos el bueno de Ramsdale el año que viene. Efectivamente, necesita un portero. Si bien ya lo nombraron, y va a pasar desapercibido porque está en el Everton, pero sin duda es que Iliman Ndiaye es de los mejores fichajes de toda la temporada en Premier League, porque lo han extrañado mucho cuando estuvo lesionado. Ha vuelto él, no ha vuelto McNeary, sin embargo él se cargó el equipo y es un jugadorazo espectacular, un jugador que además le había ido muy mal en Francia. Sí, hizo muy bien en el Watford, fue al Marsella, que bueno, el Marsella es un poco el eje del mal en general. Y volvió a Inglaterra y en el Everton increíble, jugadorazo, muy disfrutable de ver, de los más infravalorados de toda la liga, sin duda alguna. Completamente. Y también Seamus Coleman, lateral derecho capitán del Everton, que empezó el partido y fue sustituido al minuto 18 de partido. Creo que la idea era que pudiese jugar y que, digamos, no estuviese sujeto... No está claro. Claro, es como que se pudiese despedir jugando en Goodison Park del estadio en sí. No está claro que él termine su andadura en el Everton. Al menos no he leído nada sobre que eso esté asegurado. Pero bueno, creo que la idea era, en vez de dejar esto para los últimos minutos, pues que empiece los primeros minutos y ya haya tenido ese momento, ese comienzo de partido, etc. Y Ashley Young jugó el resto del partido. Así que veremos hacia dónde va el Everton en su nuevo estadio el año que viene. Quienes no van a jugar en Europa a partir de la victoria del Crystal Palace son el Brentford, el Fulham, el Brighton, que juega el lunes por la noche con el Liverpool, el Bournemouth, que juega el martes con el City. El Brentford perdió en derbi del oeste de Londres, José. Partido, bueno, que al final... A ver, da bastante rabia desde el punto de vista del Brentford, porque pierde el Brentford con 3 jugadas en las que hay un desvío del remate, del remate o de las asistencias. Es decir, los 2 primeros goles del Fulham son ayudados por un desvío de un defensor del Brentford. Y el tercero también. El tercero ya es el remate a puerta directamente de Harry Wilson, que pega, creo que es en Kevin Schade.
y entra a gol y bueno, pues al final no sirve para clasificar a Europa, pero bueno, ser el primero de todos los demás, ser el octavo, ser un equipo que termina tan arriba en la Premier, bueno, alturas que no suelen alcanzar Brentford o Fulham, pues bueno, tenía su prestigio como mínimo, y a pesar de que el Brentford lo hizo bien, marcando los 2 goles, Adama Traoré teniendo una de estas jugadas en las que tiene un mal control, se le escapa el balón, aparece por ahí Bryan Mbeumo, se combina con Visa y marcan en este caso el primero de los 2 goles, luego marca Visa. No sé, ¿algo que te llama la atención de este partido? Yo, con todo lo que dé lugar a una buena actuación del amigo Raúl Jiménez, siempre se aprecia. Ahí está. El pasaporte con CONCACAF Correcto. De José Pérez, sí señor, aquí estamos, los hermanos de la CONCACAF. Gol de Raúl Jiménez, efectivamente, asistencia de Adama Traoré también hubo. Sí, en líneas generales, pues eso, buen partido al final para que el Fulham, bueno, pudiese acabar con la mala racha con la que estaba terminando la temporada. Y sí, el Brentford falla un penalti también, que para Berleno, que eso hace, bueno, también que se decida, bueno, el marcador como tal, ¿no? Que va 2-3 y bueno, no sé, algo más por aquí, Gonzalo, Óscar. Bueno, a ver, que al final ha sido un partido que, dentro de la relevancia por ser un derbi y tal, pues tampoco tiene mucha afectación más allá de esa disputa por la octava, novena, décima, undécima posición, que sí que puede repercutir en algunos millones por premio económico, pero no por el premio. Sí, o sea, es decir, si no hay puesto europeo, es premio económico, y yo creo que también es, como decía, un poco el prestigio de, pues va a ser la mejor temporada de la historia del Brentford en términos de clasificación. Para el Fulham casi lo mismo, que tuvo aquellos años de clasificarse a Europa. Para el Brighton parecido, Bournemouth lo mismo. Es decir, son 4 clubes. El Fulham este siglo no, pero son 4 clubes que han acostumbrado a estar la mayoría de su historia en divisiones inferiores. Y esto es cíclico y no durará para siempre. Pero desde luego, intentando aprovecharlo al máximo. Ahora mismo están en 2 puntos. El Brentford con 55 es octavo. El Brighton con un partido menos es noveno con 55, décimo es el Fulham con 54 y décimo primero es el Bournemouth con 53. Así que veremos que el Bournemouth en su caso también tiene un partido menos, el Brighton contra el Liverpool y el Bournemouth contra el Manchester City. Así que será interesante ver cómo se reparten esas 4 posiciones de aquí al final de la campaña. Y hablando del final, el final de Jamie Vardy, Moscar, 2-0 victoria sobre el Ipswich Town. Y Jamie Vardy marcó su gol número 200 con la camiseta del Leicester City. Jamie Vardy marcó su gol número 200 con la camiseta del Leicester City en su partido número 500 con la camiseta del Leicester. Una trayectoria legendaria que llega a su fin. Es su último partido con el Leicester. Ya han anunciado que no tomará parte del último partido fuera de casa, en este caso del Leicester, la próxima semana. Y bueno, tuvo un pequeño monólogo después del partido ante la afición. Se acordó de la afición del Ipswich también. El gol es muy gracioso porque es puro Jamie Vardy. Marca el 1-0 y se va enfrente de la afición del Ipswich. Toma el banderín de córner del Leicester y se queda mirando desafiantes a los aficionados del Ipswich mientras sus compañeros están celebrando, intentando celebrar con él, pero a él le da igual. Él solo quiere demostrar que el Leicester no se ha quedado por encima del Ipswich, que él les ha marcado un gol y que es pues un absoluto monstruo de la competición, ¿no? Que al final un jugador con tan teórico poco talento que se le vislumbró en el comienzo de su carrera, que estaba en quinta división, que le ficha el Leicester en segunda, que ascienden a Premier, que ganan una de las ligas más históricas de la historia de todo el deporte. No sé, ¿qué me cuentas? Se va de la forma más Vardy posible y además, pues, como tú has dicho, redondeando una carrera, pues yo creo que se puede considerar legendaria, como uno de los mejores delanteros de la Premier League, que ha conseguido alcanzar ese estatus sin haber jugado nunca en un grande y habiendo estado alguna que otra temporada en segunda división con el propio Leicester. Nunca desabandonó. Y bueno, si alguien se merece irse cuando quiere y encima marcando y siendo él como es, pues me parece que él por encima de todo se lo ha ganado.
Ahí está. Así que eso es fantástico. Lo que ha hecho Jamie Vardy con este equipo, rechazando aquella oferta del Arsenal en 2016 después de ganar la Liga. Todo muy lindo, pero se va del Leicester con más descensos que títulos de Premier ganados. Ya, muy bien, o sea, a él que le registren, o sea, esa liga vale por 200 descensos, así que, pero bueno, sí que deja el mal sabor de boca que el Leicester haya sido tan patético este año y que ahora haya empezado a ganar al Southampton y al Ipswich para maquillar un poquito. Pero bueno, ahí está eso. Y nada, una carrera increíble de Jamie Vardy que se termina en términos del Leicester. Aquí veremos dónde le encontramos el año que viene. A nosotros nos vais a encontrar al otro lado. A mí... Cuéntame, sí. Sí. Iba a intervenir. Bueno, a mí me da igual Jamie Vardy. ¿Qué pasa con mi genial entrenador Ruud van Nistelrooy para el futuro? Claro, yo veía a Van Nistelrooy ahí, es decir, un poco la ceremonia de despedida de Vardy, es como... Señor, váyase, ¿qué hace usted aquí? O sea, es como el entrenador menos relevante de todos los que ha tenido Jamie Vardy en el Leicester City. Le tenían que haber sacado un helicóptero en el estadio. Ese se tenía que haber ido en el helicóptero, sí. No lo sé. Claro, como queda una jornada más, todavía no se han filtrado informaciones claras de si va a continuar o no este señor. Pero no sé. Si sigue, sería la mayor vergüenza que ha cometido un club de Premier, ¿eh? Bueno, una más del Leicester. O sea, el Leicester ya está en modo... o sea, el COVID nos jodió la empresa de duty free de los aeropuertos. Y tenemos que apretarnos el cinturón. Y bueno, así han estado una decisión mala tras otra desde su descenso en 2023. Pero no sé, ya veremos cómo se desempeña el Leicester de aquí en adelante. Van Nistelrooy, bueno, será interesante de ver. Al PSV no creo que vuelva, pero del PSV vamos a hablar y de mucho más al otro lado de la pausa, aquí en Alineación Indebida. Ya estamos de vuelta en Alineación Indebida para cerrar el programa de hoy con varias cosas todavía que tenemos por comentar. Por ejemplo, la FA Cup femenina, que se jugó el sábado, la final de la FA Cup masculina, y ganó el Crystal Palace, como ya hemos comentado, con José, con Óscar, con Gonzalo y con nuestro amigo Matt Cannon. Pero en el femenino el Chelsea, completó una temporada prácticamente inmaculada, al menos en términos nacionales. Ha perdido en la Champions en semifinales de forma dura contra el Barcelona, pero ha sido el primer equipo en ganar una Superliga femenina invicto, el Chelsea, este año, y a eso ha sumado ya la FA Cup en Wembley contra el Manchester United, rival a mucha distancia en la Superliga femenina y que estuvo a mucha distancia de nuevo en la FA Cup, en la final. Partido que venía bastante apretado, con un gol de Baltimore al minuto 45, y los dos últimos del 3-0 final llegaron en el 84 de Macario y de nuevo de Baltimore en el 91, la gran estrella Sandy Baltimore del Chelsea femenino. Y pues ya redondeando el marcador con el segundo, en este caso Catarina Macario, para el Chelsea, con Sonia Bonpastor, que venía a reemplazar a la entrenadora tan titánica, tan insignia del Chelsea de todos estos últimos años, que había sido Emma Hayes. Pues la buena de Sonia ha logrado llevar al Chelsea a una temporada incluso más brillante que las anteriores. Le queda pendiente la Champions League para próximas temporadas, pero en términos de Liga y Copa ha sido una cosa absolutamente estruendosa la que ha sido el Chelsea en términos positivos, de arrasar con todo a su paso. Así que ahí está, el Chelsea ganándole al United, y quien ha terminado arrasando, José, ha sido el PSV Eindhoven al Ajax. Un final de liga tan surrealista en la Eredivisie que tenemos que comentarlo en detalle, porque analizaban nuestros amigos de Opta en theanalyst.com, su web de análisis público, ha sido uno de los... ha sido seguramente el patinazo
más duro que jamás ha tenido un equipo a falta de que eran 5 jornadas y 9 puntos de ventaja que tenía el Ajax sobre el PSV Eindhoven. Y hoy el PSV Eindhoven se ha proclamado campeón de la Eredivisie, del fútbol neerlandés. Para resumir la situación para el oyente que no tiene la desgracia de seguir la Eredivisie semana a semana como yo, pues vamos a explicar. Digamos, a finales del año, iba el PSV a ver 9 puntos adelante del Ajax. Tenían un partido más, creo, pero igual. 9 puntos adelante, eso era finales de diciembre, alrededor de diciembre, si mal no recuerdo. Uh-huh. Luego el PSV va y tiene un enero y febrero espantoso. Bueno, enero, febrero, marzo espantosos. Lo único bueno fue la eliminatoria contra la Juventus. Y en eso pues le ha comido la distancia. Bueno, ya no solo es que le ha comido la distancia el Ajax, sino que el Ajax ha terminado adelantándolos por 9 puntos y ese era el estado a mitad de abril. O sea, una oscilación de 18 puntos entre uno y otro. Correcto. O sea, ya era una pecheada del PSV increíble, básicamente. Pero bueno, pasó lo que... Correcto, se ha salvado una pechada horrible del PSV. Porque aparte, esta temporada. Uno ve los nombres sin ver los partidos ni nada. Y ves al PSV. Recomiendo fichar a Bakayoko. No, por favor. Pero, sin vergüenza. Pero uno ve los nombres y eso, y uno por lo menos cree que el PSV tiene mejor equipo, o por lo menos más nombre. Sin duda. A ver, este Ajax está en el desierto, es decir, a nivel de tal... a nivel de talento, imagínense un mediocampo de Kenneth Taylor, Jordan Henderson y David Klaassen son alérgicos a tener balón. Bueno, Henderson lo intenta, ¿no? Pero... Como toda su carrera, y cuando estaba en un equipo como el Liverpool, en el que todos, se podía decir, eran mejores que él, pues él complementaba bien, sabía jugar su rol muy bien. Pero... Correcto. Y creo que él intenta hacer lo mismo en el Ajax, pero tiene dos interiores que son absolutamente alérgicos a tener el balón. Y el cacho Kenneth Taylor, pecho frío absoluto. Medio pelo. David Klaassen. Bueno, y es que Holanda tiene este talento a generar este tipo de, bueno, se llama mediocampista, pero mediocampistas no hacen cosas de mediocampistas, lo único que hacen es llegar al área. Estos los producen como cucarachas, porque siempre sale uno como Gustil, Klaassen, claro. Pues salía Donny van de Beek. Con Miner. Luego, bueno, y Cobb Miner es más talentoso que todos estos. Sí, claro, o sea, otro nivel, pero es el perfil de media puntita holandés, que juega bien y tal, pero tampoco parece que vaya a llegar a nada al final de la carrera. Sí, pero por lo menos a Cobb Miner tampoco le quema tanto el balón como a estos otros, pero sí, este Ajax realmente es un desierto de posesión que el pobre Jorel Hato le toca ser lateral izquierdo, interior y extremo izquierdo también. Talento este equipo del Ajax no tenía, pero igual, y por eso pues, por el único que me da un poco de lástima es Farioli, que ha sacado petróleo de este desierto, casi gana la liga, pero al final pues se le ha caído el equipo. Pero eso, pues el Ajax estaba la verdad es que estaba sobrepuntuando, pero ya realmente pues ¿qué? Quedaban 5 jornadas, el Ajax estaba 9 puntos adelantado, o sea, solo tenía que sacar 6-7 puntos de 15 para ganar el título de liga, no los ha sacado. Perdió de esos 5 ya de estos partidos terminó. A ver, ganó el de hoy, pero perdió 2, empató 2. 5 sí, es puntos decir, perdió 4-0 con el Utrecht hace 5 jornadas, empató a 1 con el Sparta Rotterdam, perdió 0-3 con el NEC Nijmegen, con el NEC Nijmegen en castellano, y empató a 2 con el Groningen, un partido que iba ganando el Ajax, que el Groningen tenía
o sea, le expulsan a un jugador. Le expulsan a un jugador en el descuento, que en el ese descuento, fue el momento. En el 93 el Ajax gana 1-2 en Groningen y el Groningen le expulsan a un jugador. Minuto 99 y un tal Bloxgil empata 2. Y ahí condena al Ajax y le quita la ventaja y pone al PSV por delante. Sí, entonces, y ahí es donde se adelanta la jornada pasada el PSV. Y ya hoy, pues lo que tocaba era ir a visitar al Sparta Rotterdam y confirmar el título. Se sufrió un poco que este es el Sparta Rotterdam entrenado por el antiguo entrenador de Ajax, Maurice Stijn, que siempre es un bloque defensivo complicado, pero pues se sacó el partido adelante y el PSV es campeón luego de una sucesión de pechadas de ambos equipos a través de toda la temporada. Sí, no, absolutamente espectacular cómo se ha resuelto la temporada del fútbol neerlandés, así que bueno, nos alegramos por el PSV, bueno, porque el aficionado a un equipo neerlandés que tenemos en este podcast es del PSV, así que nos alegramos todos junto a José, ya que no nos podemos alegrar cuando gana su otro equipo, el Real Madrid, pues aquí hacemos piña en torno al PSV Eindhoven. Pero bueno, ahí está eso, y eso, en el Ajax hablamos de Henderson Wout Weghorst, el otro jugador en marcar en la victoria 2-0 para el Ajax hoy, demasiado poco, demasiado tarde para el Ajax, su victoria hoy 2-0 sobre el Twente. Así que muy bien, pues eso es el fútbol neerlandés y es básicamente todo lo que tenemos en el podcast de hoy. Por terminar, antes de irnos, tenemos la final de la Europa League en Bilbao este próximo miércoles por la noche. Tottenham-Manchester United. Óscar, el partido del siglo, ¿eh? Aquí estaremos postpartido para comentarlo. El partido de nuestras vidas. El partido de nuestras vidas. O sea, no te imaginas la tensión, o sea, con la que pienso en ese partido, ¿eh? Y lo que, o sea, y cuánto hay en juego para antes de Postecoglou, para Posti. A mí me pasa un poco al revés. Que yo eso quiero que ocurra. O sea, que pase. Sea lo que sea, quiero reírme del que pierda. No sé, va a ser fascinante. Va a ser fascinante porque, claro, es que nunca hemos visto una final así, con dos equipos teniendo temporadas tan surrealistas, tan absurdas, tan simétricas. Han tenido dos temporadas tan increíblemente parecidas estos dos equipos, muy por debajo de las expectativas. Dos equipos que pertenecen al Big Six de la Premier, que deberían estar como mínimo luchando por entrar a Champions vía Liga y no estar quedando 16º y 17º en Liga. Justo los dos primeros equipos fuera del descenso son estos dos. Y no sé, y se van a jugar un puesto de Champions y ser cabeza de serie en la próxima Champions League, además, porque el ganador de la Europa League tiene ese privilegio. No sé, ¿algo más que queráis decir de ese partido, Gonzalo, por ejemplo? No se hagan falsas ilusiones. Va a ganar el United. A mí me gustaría que no pase eso. Me gustaría que gane el Tottenham, que le ha ganado todos los enfrentamientos al United de esta temporada. Va a ganar igual el United. A ver, ya perder a Verbal, a Maddison. Verbal, creo que hay una remota posibilidad de que llegue al partido. Maddison y Kulusevski descartados. Está complicado, es algo que se ilumine Tel o Dobert y demás, que lo dudo. Que no juegue Son, que es uno menos capaz. ¿Cómo que uno menos? Es uno menos, un exjugador de fútbol, es Huminson. O sea, si el Tottenham es una institución seria, que no la es, por eso está donde está, la temporada que viene son al Pohan Steelers, a Kawasaki Frontale, estos equipos que le gustan pero una cosa, primero un equipo coreano y luego uno japonés. A estos equipos que le gustan a Héctor Kriok, al Shimizu S Pulse, al Sanfrecce Hiroshima, no sé, uno de estos. Gonzalo, visualízalo. 5 ¿Qué? minutos antes del partido, de repente hay llamas, todo rojo en el estadio. La música como del infierno, Kane saliendo con la intro de Kane de la lucha libre. Que no tenga sentido. Y por el lado del United, Ten Hag sale. Eso, no se dan falsas ilusiones. Me gustaría ganar el Tottenham solamente para que ganen el Tottenham un campeonato europeo, para que el Chelsea gane también el suyo
y las risas contra el Arsenal sean ya siguiente nivel, ¿no? Pero no, yo ya estoy resignado. Va a ganar el United y va a ganar el Va a ganar el Tottenham, va a ganar el Y el Tottenham. Betis va a ganar también. El Tottenham lo va a hacer. Posti va a cerrar de la manera más épica y legendaria posible. Lo bueno es que, o sea, igual, a ver, hay una victoria en cualquiera de las dos, o sea, una victoria siempre se puede rescatar. Lo mismo con la del Chelsea, si el Chelsea pierde contra el Betis, y bueno, habrá ganado el fútbol funcional de Manuel Pellegrini contra la doctrina de Enzo Maresca. Gonzalo, le llamas ya cualquier cosa fútbol funcional, ¿eh? O sea... Sí, hombre, Pellegrini toda la vida. Sí, obvio, fue funcional, Isco, Anthony, Fekir, que no está más, y no sé más jugar el Betis. ¿Quién más juega ahí? ¿Ahora o antes? Ahora. El Pan de Iglesias. No, ya no. Abde, es verdad. Abde, Anthony. Jesús. Sí, pero bueno, el Chelsea y Betis será la semana siguiente en Wrocław, en Polonia. 28 de mayo. Sí. Que por esto, ¿qué sentido tiene que sea el orden invertido? Y ninguno. Ya, no, supongo que es por darle más protagonismo a la Europa League, que tenga como más días respecto a la final de Champions. Supongo que esa es la lógica. Mucho, pero... A ver, que en realidad es mucho mejor partido el de Conference, pero... No, señor. O sea, no me vengas con el Chelsea siendo un partido mejor. No. Ahora... A ver, estamos hablando del 16º y del 17º clasificados, ¿eh? Por eso. O sea, más igualado que eso. O sea... Épica absoluta. Drama. Suspense. No sé si José quiere decir algo al respecto de esto, o puedo hablar de otra cosa. Tottenham United, José, venga, por cerrar tú. Simplemente que a mí, bueno, mi apuesta sería victoria del United, desafortunadamente. No. Y a mí me parece, el Tottenham tiene un aura que mantener y no puede mantener esa aura ganando. No, señor, silencio. No. Igual sería una muy Laura buena... tiene que mantener Postecoglou y es el de ganador muy bonita en sus segundas temporadas. Postecoglou gana títulos en sus segundas temporadas. Y aquí está ante la oportunidad definitiva de hacerlo. Gracias. Sería una muy bonita historia que Harry Kane haya ganado su primer título y la misma temporada el Tottenham haga lo propio. Sí, señor, ves, Gonzalo sabe de lo que es la belleza en la vida. Sí, señor. Estoy para las historias bonitas, así que van a ver una... Pues eso, ¿algo más que queréis decir? Sí. La gente que os sigue. Yo lo que estoy viendo, el partido de Jokic que está jugando en estos momentos, es algo que no vi en mi vida, pero el tipo ya no quiere hacer más nada con jugar al básquet, o sea... No, yo tampoco querría. De hecho, que mi último mensaje para el podcast, quería decirlo. Mi única esperanza es que algún jugador de Oklahoma salga... Igual ya es un papelón esto, o sea, quedan 2 minutos del tercer cuarto y está más cerca los Thunder de irse por 30 que los Nuggets de recortar porque... Hombre, ya me dirás con lo que están perpetrando. ¿Qué tiran? ¿Pero qué tiran estos? ¿Qué es el 3 de los Nuggets? Es el peor jugador que vi en mi vida. ¿Quién es? El 3. ¿Quién es el 3? Watson, creo. No, Watson es el 8. Stroder. Es el peor jugador que vi en toda mi vida, pero es el peor, ¿eh? Nunca vi nada igual. Vale. Pues él ganó el Game 6. Qué hijos de puta, lo que han estado permitiendo todo el partido. Ander, cállate, esto es más importante. Si quieres hablamos de los Oilers después. Hablemos igual de No, correcto. Los Maple Leafs y los Panthers juegan en un rato. Yo celebro que ese Game 7 no haya coincidido con el podcast. Yo quiero hablar en un rato, yo quiero hablar también un ratito de cómo nosotros... No, un ratito no, nos vamos ya. No, un ratito, perdón. Un cachito. Oscar, ¿cómo dijimos que nosotros... Medio minuto que tenéis para decir lo que queráis, venga. Dijimos en este espacio, en el espacio Playoffs, que nosotros, cualquier persona que escuche este programa es mejor que Jason Tatum y eso se ha hecho canónico. O sea, en estos momentos cualquiera de nosotros es mejor que Tatum de verdad porque no tiene tobillo, se ha roto todo. Tobillo no. Gonzalo, a ti que te van a operar del cruzado en 2 días, ¿qué haces? Yo soy mejor, o sea, yo puedo caminar, él no. Yo puedo caminar. Gonzalo, en 2 días cuando te operen, ¿vas a poder caminar? Sí, de hecho me dijeron, llegas caminando, te vas caminando, sin ayuda de muletas. Por el nivel, ¿no? Que me van a hacer. Madre mía. Así que yo... tecnología finlandesa con la que curaron a Dembélé. Capacidad motriz que es el Tatum en estos momentos. Eso es algo a destacar. Así que nada, eso demuestra nuestra sapiencia con mi hermano Oscar que tenemos sobre
el deporte de la anaranjada. Anaranjada. Espero que lo haya disfrutado Elimar Padrón, que nos ha dejado varios comentarios al respecto de lo que disfruta del minuto de NBA. Así que ahí está eso. Tendremos semifinales a Oklahoma, Minnesota e Indiana, New York. Veremos quiénes llegan a la final. Yo estoy pendiente de quién llega a las semifinales en hockey. Los Panthers y los Maple Leafs en un rato, en el Game 7. Pues eso, nada. Muchísimas gracias a todos. Seguid a esta buena gente en redes sociales. A José en @JC JC Pérez-bajo en Twitter, a Gonzalo en @GonzaloCarol29, a Oscar en @OscarP107, a mí en @AndersHoffman. Y nada, volveremos seguro el jueves por la mañana con toda la reacción, el análisis de lo que haya sido ese histórico, legendario, quizás por las razones equivocadas, pero legendario Tottenham-Manchester United desde San Mamés en Bilbao. Y luego la semana que viene, última jornada de la Premier, estaremos aquí de vuelta. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes, chicos, gracias a los que llegan hasta acá. Gracias a mi novia, que mientras estamos haciendo este programa me trajo unas cookies que están hechas por ella, están espectacular, las estoy disfrutando muchísimo para pasar el mal trago del choreo que estoy viendo en el partido de los Thunder. Así que nada, nos vemos en la próxima. Gracias, Oscar. Gracias a vosotros y voy a ver si me muero definitivamente. Gracias, José. Gracias, Ander. Gracias a todos por escuchar. Y sí, mañana es más celebración del PSV de mi lado, así que a ver cómo me va. Ahí está. Si alguien quiere ir a Eindhoven a celebrar una liga, que le avisen a José. Pero nada, esto ha sido todo. También gracias a Matt Cannon por el audio que nos ha enviado, como aficionado del Crystal Palace, reaccionando a la victoria histórica del Palace en la FA Cup. Y esto ha sido todo por hoy. Yo soy Ander Iturralde. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado. Compartid el programa, dad like, comentad cualquier cosa que os haya parecido el episodio de hoy. Siempre nos encanta leeros desde el otro lado. Y nada, volveremos, como digo, el jueves y de vuelta la semana que viene con la última jornada de la Premier League. No os queréis perder nada porque lo tendremos todo aquí en Alineación Indebida. Y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.